Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema representamos números naturales hasta la centena de millón. Representamos números naturales. Vamos a recordar, ¿no?, lo referente a números naturales. Los números se utilizan para designar cantidades, valores, contar objetos, medir longitudes, decir la cantidad de población que puede haber tanto de animales, de personas, etc. El sistema de numeración decimal utiliza 10 dígitos para representar todos los números que uno quisiera escribir. Estos números son desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con estos números puedo escribir todos los números que pueden existir y números que no los podemos contar, inclusive los infinitos, ¿no es cierto? Ejemplo, puedo utilizar en este caso 5 números que me da el número 67.425, ¿sí? En este caso tenemos 5 dígitos, ¿no? Y el número es 10.638. En el anterior tenía 5 dígitos, igual que acá, ¿no? Pero las cantidades diferentes. El conjunto de números naturales es infinito. Podemos escribir números naturales desde el 0 hasta el infinito. Yo aumento un dígito más a cada número y el número va aumentando, ¿no? Aumento 2 dígitos y el número sigue aumentando. Puedo aumentar 10 dígitos y el número cada vez más grande. Y nunca podemos dejar de aumentar números. Por eso es que se dice que los números son infinitos. No podemos llegar a contar todos los números. El conjunto de números naturales están ordenados. Podemos compararlos y son infinitos. No existe un acuerdo matemático si el 0 está considerado dentro de números naturales o no. Algunos lo consideran, otros no. Por eso es que cuando nosotros hacíamos conjunto, decía el conjunto de números menores que 5. Y lo consideramos al 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, porque me decían menores que 5. Ejemplo, 32. 32 tiene un valor posicional. El 3 decenas, que significa 30, y 2 unidades. 3 decenas, 30, más 2 unidades, 32. 23 son 2 decenas más 3 unidades. 20 más 3. 10 unidades de un orden forman una unidad de un orden inmediato superior. Por ejemplo, 10 unidades forman un orden inmediato superior. Superior viene a ser decena, una decena. 10 unidades es una decena. 10 decenas, el orden superior sería una centena. 10 decenas es igual a una centena. 10 centenas, el orden superior sería unidad de millar. Una unidad de millar. 10 centenas equivale a una unidad de millar. ¿Qué más tenemos que recordar? Que los números naturales pueden ser cardinales cuando los podemos contar. Decimos 5, 7, 9, etc. Y ordinales cuando podemos dar un orden. Primero, segundo, tercero. Al primer piso, al segundo piso, al tercer piso. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, etc. Eso se llaman ordinales. Entonces, cardinales cuando los podemos contar los elementos y ordinales cuando le damos un orden, ¿no? Muy bien, estos son diferentes puntos o elementos que se tienen que recordar sobre la numeración. Representamos números naturales. La población total del Perú, según el resultado del Censo Nacional 2017, es de 31.237.385 habitantes. ¿Cómo se escribe y se lee esta población del Perú? Entonces, para escribir un número, lo separamos de derecha a izquierda en clases, ¿sí? Y cada clase está formado por 3 cifras. En cambio, la lectura de un número natural se realiza de izquierda a derecha.
Entonces, para separarlo hacemos de derecha a izquierda, pero para leerlo de izquierda a derecha. Escribimos. El número está aquí y lo vamos a colocar en el tablero posicional. Entonces, tenemos el grupo de las unidades, de los millares o miles y de los millones. En cada uno tenemos unidad, decena, centena. En el caso de millares será unidad de millar, decena de millar, centena de millar. En el caso de los millones será unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Muy bien, ubicamos el número en el tablero posicional. 3 decenas de millón, una unidad de millón, el 2 ocupa las centenas de millar, el 3 decenas de millar, el 7 unidades de millar, el 3 centenas, el 8 decenas y 5 unidades. Muy bien, chicos, entonces, a las unidades, millares y millones se les conoce como clases. Y luego a la posición de unidad, decena, centena se le llama orden, ¿no? Unidades, primer orden, decena, segundo orden, centena, tercer orden y así sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número que teníamos acá, lo vamos a separar en grupos de 3 números, 5, 8, 5. Sería todo la primera clase, ¿no? Y está separado por el espacio de 1000. Nuevamente, 3 números, 7, 3, 2, es separado por otro espacio que significa la palabra millón. Y luego tenemos 1 y 3, que corresponde ya al grupo de los millones. Entonces, cuando nosotros leemos separado el número de esta forma, es fácil de leerlo, porque tú solo tienes que saber que cada espacio tiene un nombre. Primer espacio, 1000, el segundo espacio, millón, el siguiente espacio será otra vez 1000, y luego sería 1000, pero dentro del grupo de millones, miles de millones, ¿no? Entonces, para leer, facilísimo, pues, ¿no? Sé leer. Suficiente que toda persona sepa leer hasta el 999 y puede leer cualquier número. ¿Por qué? Porque cada grupo máximo, el número máximo que puedes escribir en cada grupo es 999. En cada grupo se repite hasta 999. El siguiente grupo también hasta 999. Y solamente debes saber la palabra millón o mil. Por ejemplo, si queremos leer este número sería 31 millones 237.385. Y así podemos leer cualquier número. Entonces, se lee, miren, aquí, ¿no? Aquí está el número, este espacio que significa la palabra 1000 y este siguiente espacio que significa la palabra millón. Entonces sería así, ¿no? Se lee 31.237.385. ¿Ven qué fácil? Muy bien. Vamos a ver ahora la descomposición de un número. Observa el valor de posición. Miren acá. Aquí hay que tener en cuenta los siguientes, ¿no? Los grupos, unidades, millares, millones, las clases y las órdenes, unidad, decena, centena. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de unidades, una unidad, ¿sí? Hablamos de una decena, 10 unidades forman una decena. Hablamos de 100 unidades, forman una centena, 1000 unidades, una unidad de millar. 10.000 unidades significa una decena de millar. 100.000 unidades significa una centena de millar. 1.000.000 de unidades significa una unidad de millón. 10 millones significa una decena de millón. Y luego una centena de millón. Ahora, la otra que tienen que saber también para ver en la descomposición es, por ejemplo, que 10 a la 0 es 10 a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, 10 a la primera potencia, miren, es 10. ¿Qué me indica el exponente? La cantidad de ceros que va a tener la unidad. Si hablo de 10 decenas, va a tener un 0.
Muy bien, entonces, no se olviden, ¿no? Entonces, 10 a la 0 significa que 10 a la 0 es igual a 1. 10 a la primera potencia significa 10. Y si se dan cuenta que a la unidad le sigue un 0, el exponente me va a indicar la cantidad de ceros que le sigue a la unidad. En el primer caso, una unidad no le sigue ningún 0, por eso es 10 elevado a la 0. En el segundo caso, 10 unidades, a la unidad le sigue un 0, por eso se escribe 10 elevado a la 1. A la unidad le sigue dos ceros, 10 elevado al cuadrado, porque 10 al cuadrado es 10 por 10, que es igual a 100. Pero para que ustedes puedan escribir, ¿no? Un número seguido de 0, ¿cómo lo escribes? Como potencia. Entonces, 10. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? 3. Entonces, 10 al cubo es igual a 1000. 10.000 significa 10 elevado a la cantidad de ceros que tiene, que es 4. 1, 2, 3, 4. Ese es el exponente, ya para que lo puedan reconocer. Entonces, si vemos este número, nosotros lo podemos descomponer en sus factores. Vamos a ver las diferentes formas de descomponer un número. Tres formas. La primera forma, descomposición según el valor posicional de cada cifra. Este mismo número lo vamos a escribir, lo vamos a descomponer de las diferentes formas. Entonces, cuando hablamos según el valor posicional de cada cifra, pues, ¿en qué posición ocupa? Por ejemplo, si ocupa 5 unidades, su valor va a ser 5. Si ocupa 8 decenas, su valor va a ser 80. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Vamos a empezar con el primero. 3. ¿Qué posición ocupa el 3? 3 decenas de millón. 3 decenas de millón. Más el 1, ¿qué posición ocupa? Una unidad de millón. Más una unidad de millón. El 2, ¿qué posición ocupa? 2 centenas de millar. Más 2 centenas de millar. El 3, ¿qué posición ocupa? Más 3 decenas de millar. El 7, ¿qué posición ocupa? 7 unidades de millar. Luego, 3 centenas más 8 decenas más 5 unidades. Muy bien, esa es la descomposición según el valor de posición. ¿Qué posición ocupa? Ahora, descomponiendo por notación desarrollada. ¿Qué significa eso? Vamos a descomponer el número. Por ejemplo, 3 decenas de millón. ¿Qué significa el 3 decenas de millón? 30 millones. Y lo escribimos. Es su valor que tenemos que descomponerlo. Seguimos. El 1. ¿Qué posición ocupa el 1? Una unidad de millón. Significa 1 millón. El 2, ¿qué posición ocupaba? 2 centenas de millar. ¿Qué es igual a la centena? 100, 200. Como el millar, 200.000. 3 decenas de millar y 3 es 10, 20, 30. Decena, ¿no es cierto? Entonces 3 decenas sería 30. Y como es de millar, 30.000. Luego tenemos 7.000, luego 300, 80 y más 5. Muy bien. Ahora, este número también lo podemos escribir así. 3 por 10 millones. 1 por 1 millón. 2 por 100.000. 3 por 10.000. 7 por 1.000. 3 por 100. 8 por 10 y más 5. La tercera descomposición es según la descomposición polinómica, es decir, se va a escribir como potencia, ¿no es cierto? 31.237.385 lo podemos descomponer así, escribir así, ¿no? 3, recuerdan ustedes que yo le dije por 10, la cantidad de ceros que tiene el número arriba, que sería 3 por 10 millones, tiene 7 ceros. Entonces, la descomposición polinómica sería así, 3 por 10 a la 7. Luego tenemos 1 por 10 a la 6, 2 por 10 a la quinta, 3 por 10 a la cuarta, 7 por 10 al cubo, 3 por 10 al cuadrado, 8 por 10 a la primera potencia y 5 por 10 a la 0. ¿Ya, chicos? No se olviden, otra forma de, por ejemplo, en la descomposición por notación desarrollada, tú escribes el 3 y los demás números los completas con 0, las demás posiciones.
Entonces 3 y en lugar de 1, 0, 3 ceros más y 3 ceros al final. Y puedes escribir y así sucesivamente, ¿no? La posición del 1 con 6 ceros al siguiente. La posición del 2 con 5 ceros siguientes. La posición del 3 con 1, 2, 3, 4 ceros siguientes. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué número representa 4 unidades de millón más 5 decenas de millar más 5 decenas de millar más 2 unidades de millar más 6 centenas más 5 unidades? Expresa según el valor de la posición. Entonces, recuerda que 4 unidades de millón es 4 millones. 5 decenas de millar es 50.000. 2 unidades de millar es 2.000. Más 6 centenas que 600, más 5 unidades. Entonces sería 4 por 1 millón, son 4 millones, más 5 por 10.000, son 50.000, más 2 por 1.000, más 5 por 100, más 5 unidades por 1. Respuesta, entonces tenemos 4.052.605. Siguiente, ¿qué número representa 5 por 10 a la sexta, más 2 por 10 a la cuarta, más 2 por 10 al cuadrado, más 6 por 10? Si tú representas esto, sería 5 millones más 2 por 10 a la cuarta, que es 20.000, más 2 por 10 al cuadrado, que es 200, y más 6 por 10, que es 60. Resultado final sería 5.020.260. Completa las equivalencias. 4 centenas de millar, ¿cuántas unidades de millar tiene? No te olvides de esto, ubicarlo en tu tablero posicional, ¿no es cierto? Tú ubicas esto en el tablero posicional y recuerda que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, vamos a escribirlo, vamos a tratar de escribir solamente un ejercicio para que se den cuenta ustedes, ¿no? Sería, a ver, centena de millón. No. Sería centena de millón, decena de millón, unidad de millón, centena de millar, decena de millar, unidad de millar, bien, vamos a seguir centena, decena, unidad. Un poquito como para explicarte acá, ¿ya? Por ejemplo, a mí me dicen 4 centenas de millar. Quiere decir que el 4 debo ubicarlo en centena de millar. Aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí voy a poner mi 4. Y me dicen, ¿cuántas unidades de millar tiene? Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese 4? Voy a completar con ceros hasta donde está la otra unidad que me dicen cuántas unidades de millar. Entonces me doy cuenta, decena de millar, 0, y unidad de millar, 0. Perdón, 0. Ahí está. Entonces, en 4 centenas de millar hay 400 unidades de millar. Entonces yo acá podría poner 400 unidades de millar en 4. No se olviden que el último número, la última cifra del número debe ocupar la posición de centena de millar. Ahí está, 4 centenas de millar. Y me piden cuántas unidades de millar. Me voy hasta unidades de millar. Entonces equivale a 400, ¿no? A ver, aquí, 9 unidades de millón. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar el número. Vamos a ponerlo aquí, todo lo que tengo. Ya. Entonces, 9 unidades de millón.
Por ejemplo, ubico 9 unidades de millón y lo voy a ubicar en donde está unidades de millón. Aquí estaría 9 unidades de millón. Muy bien, 9 unidades de millón. Y me dice, ¿y cuántas unidades hay? Quiere decir que voy a completarlos con ceros hasta unidades, ¿no? Y sería pues, primer cero, el segundo cero, hasta llegar a unidades de centena, decena y unidades. Y entonces, ¿cuál sería el nuevo número? ¿No? Tenemos 9 millones. Entonces, en 9 unidades de millón, tenemos 9 millones. Y lo escribo, ¿no? 9. Y ahí está. Entonces, igual, ¿no? El siguiente número, por ejemplo, me dicen 7.000 unidades de millar. Entonces, me voy hasta unidades de millar y ahí debo escribir el 7.000. Entonces, sería así, ¿no? Escribo el 7, 7.000, primero 0, segundo 0. Bien. Muy bien, eso es lo que me han dado a mí, 7.000 unidades de millar. Y aquí estamos, 7.000 posición unidad de millar. ¿Está claro? Entonces, no se olviden que el último 0 debe ocupar la posición de unidad de millar. Una vez que he ubicado el número, ahora me dicen cuántas centenas de millar tiene. Entonces yo me voy a ubicar en centena de millar y voy a mirar, ¿no? Centena de millar. Hasta ahí nomás lo leo. Entonces, en 7.000 unidades de millar, ¿cuántas centenas de millar hay? Hay 70, nada más. Vuelvo a repetir, en 7.000 unidades de millar, recuerden que el último 0 debe ocupar la posición unidad de millar. Y luego me dicen, ¿y cuántas centenas de millar hay? Lo leo solamente hasta donde dice centena de millar. Entonces, ¿cuántas van a ver? 70 centenas de millar. Setenta centenas de millar. Ahí está. Otro, por ejemplo, 60.000 centenas. El último 0 debe ocupar la posición de centenas, ¿no? Entonces serían, vamos a ubicar acá, a ver, 60.000 centenas, ¿no? 6, 0, 1, 2. Miren, el último 0 debe ocupar la posición de centena. 60.000 centenas. Ahora me dice, ¿y cuántas decenas de millar tiene? Entonces me ubico en decena de millar y bajo. Y hasta ahí se lee 600 decenas de millar. Quiere decir que en este número hay 600 decenas de millar. Y lo escribimos aquí. Pero antes vamos a borrar ya todos estos números, ¿ya? Que ya me imagino que los han entendido. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar que esto es igual a 600 decenas de millar. Y así sucesivamente, ¿no? 5.000 decenas de millar, ubico el 5.000 en decenas hasta decenas de millar, ¿sí? Sería 5.000 decenas de millar y me dice cuántas unidades de millar hay. Perdón, unidades de millón. Entonces ubico 5.000, ¿cuántas unidades de millón hay? 50 unidades de millón. Y así voy colocando. ¿Ya, chicos? A ver, espero que hayan entendido para que ustedes puedan seguir haciendo. No se olviden, hagan su tablero posicional. Les he pedido un tablero posicional para que lo metan dentro de una mica y puedan practicar también el dictado de números que yo les voy a hacer. ¿Bien, chicos? Bien, voy a borrar todo para seguir. Muy bien, entonces,
queda para ustedes terminar estas equivalencias. Las revisaremos ya en clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí, hemos terminado. Y nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Cuídense y no se olviden de practicar, ¿ya? Chao, nos vemos.